Buenos días, cafetera. Presentar a Aragón como el laboratorio del estado de salud del sanchismo es un marco que viene trucado de fábrica. Las comunidades no votan a un presidente de gobierno, votan la gestión autonómica. De hecho, más del 70% del gasto que afecta a la vida diaria, sanidad, educación, dependencia de los aragoneses, depende de los gobiernos autonómicos. Y las elecciones se explican mucho más por los liderazgos locales, por los pactos, por la aritmética electoral que por la Moncloa. De hecho, en el año 2023, el PSOE perdió autonomías, mientras Pedro Sánchez ganó las generales meses después, lo que demuestra que esa correlación es débil. En Aragón, además, la derecha ha concentrado el voto en torno al bloque Partido Popular-Vox en una comunidad que está envejecida y con un voto progresista fragmentado, ganando incluso sin una mayoría social clara. Y cuando miramos los datos sociales, el relato del castigo se cae. Récords de empleo, subidas del salario mínimo interprofesional del 54% desde el 2019, con especial impacto en territorios industriales y rurales, y una fuerte llegada de fondos estatales contra la despoblación. Así que el verdadero laboratorio, lo que se está jugando, el escaparate aragonés, no es para el Partido Socialista, sino para un Partido Popular que está probando hasta dónde puede normalizar a la ultraderecha con recortes en igualdad, en memoria democrática y en toda suerte de derechos. Por eso, el mayor error de los progresistas sería aceptar esa idea del desgaste permanente que tanto le interesa al PP, porque cuando hablamos de datos, de empleo, de derechos y del supuesto referéndum contra el sanchismo, simplemente no se sostiene. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos. A un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones. Bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos. Europe is so bad with the windmills, they're destroying their country with wind. And I was over there. It's not even recognizable what they've done. They've got a big problem on their hands between immigration and energy. Europe is destroying itself, and they better get smart. And I love them all. I'm friends with everyone of every country over there. I've helped them a lot. Una sociedad en la que un tecnooligarca pueda meterse, como se metieron ayer, en los móviles de millones de ciudadanos y ciudadanas para decirles mentiras. Yo creo que la respuesta tiene que ser un no claro. Y no nos van a quebrar, porque la voz de la razón, de la mayoría social y de la democracia, evidentemente no va a ser doblegada por esos tecnooligarcas del algoritmo. Creo, señoras y señores, que hemos aprendido la lección. La mejor regulación, al igual que la mejor política industrial, es la que sí existe y es la que está al servicio de la mayoría social, por supuesto de las empresas y del interés nacional y europeo. Cada quien que haga lo que crea que debe de hacer. Yo me he ido de X. Y creo que la ciudadanía tiene que saber que efectivamente la réplica que estamos haciendo es que quien esté en X está alimentando esas políticas del odio. Más allá de que es hoy esa red un lugar de odio. ¿Qué hay que hacer? Obviamente, lo vengo diciendo, nosotros no somos vasallos de Elon Musk ni de Trump. Y vengo defendiendo la regulación exhaustiva de las grandes tecnológicas norteamericanas. He dicho que bajen de la nube para pagar impuestos. Es que no es justo que los empresarios españoles compitan en términos, ¿no?, de cumplimiento de derechos laborales, de convenios colectivos, paguen impuestos y resulta que hay una élite
ultra rica que son amigas de Trump que en nuestro país no pagan impuestos. Pues creo que hay que regular y sencillamente los términos han de ser de competencia absolutamente legal, pero han de saber, y este es un reclamo que hacen las empresas españolas y europeas, es que el algoritmo excluye también a las empresas españolas. También han tratado ustedes de amordazar a la concejala del Partido Popular en Móstoles, que se presentó ante la señora Ayuso a pedirle ayuda por un caso de acoso sexual y de acoso laboral en el que ustedes hicieron varias cosas. La primera de ellas fue no atenderla directamente, sino derivarla al secretario general del Partido Popular y a la vicepresidenta de la Asamblea, que le dijeron que estaba mejor callada, que calladita estaba mejor. Un caso fabricado contra el Partido Popular. El Partido Popular está para ayudarte. Ese amparo pasa por quitarte de la cabeza cualquier tipo de denuncia. Tienes que protegerte a ti, y protegerte es no hacer nada. Ana Millán, a una mujer víctima de acoso sexual y laboral por parte del alcalde de Móstoles, su mano derecha, vicepresidenta de la Asamblea, investigada por 4 delitos. No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer una solución. ¿Se imaginan ustedes acudir a una comisaría a poner una denuncia y que le dijeran eso? Exijo ceses y dimisiones, después de ver lo que hemos visto durante estos meses y de haber escuchado lo que hemos tenido que escuchar. Y por cierto, hablando de hipocresía, también la del señor Feijóo, que acaba de respaldar una vez más a la señora Ayuso de manera cobarde, en lugar de ponerse con las víctimas. Se van a tragar todas sus palabras. Sara Sánchez es una especie de Robin Hood que se pelea con los multimillonarios. ¿Pero a quién quiere engañar? ¿A quién recibió Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa como primera visita cuando fue elegido presidente del gobierno? A un pobre. A George Soros, un multimillonario globalista, promotor de la inmigración masiva y por lo tanto destructor de las sociedades occidentales. ¿Quién ha premiado a Pedro Sánchez por ser un fiel cumplidor de todas las órdenes globalistas y de todas las órdenes del fanatismo climático? Bill Gates. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este programa de viernes en el que intentamos no solamente mirar hacia la semana, echar la vista atrás para recuperar aquellas noticias que han tenido algo más de protagonismo, pero vistas desde la prensa internacional. También vemos esas otras noticias que se quedan fuera de la agenda informativa. Los programas de los viernes son bastante especiales, los hacemos con mimo, con cuidado, a lo largo de la semana los vamos confeccionando porque sabéis que sí, queridos amigos, a esta hora, cuando tú estés escuchando esto, yo ya no estaré entre vosotros. Estaré en alguna tertulia, dependiendo de la hora a la que lo escuches, en alguno de los lugares, de los barrios bajos del periodismo, allí donde se libran las batallas con espada trapera. Pero mientras hacemos el programa ahora, sí que hay algunas cosas que tenemos que repasar que están encima de la mesa, que están más relacionadas con la actualidad, porque sabéis que hay una parte del programa que grabo cuando todavía el sol no está ni amaneciendo. Así que probablemente estaréis en la cama aún retorciéndoos y yo os dejo un café calentito aquí en la mesilla para que despertéis con alegría y con el aroma del café a vuestro lado. En una mañana en la que efectivamente las elecciones aragonesas, que ya llegan a su recta final esta semana electoral, que culminará con la convocatoria, pues protagoniza parte de la prensa, parte de la atención de los medios de comunicación, no todo, porque hay otros temas que están también sobre las mesas de redacción y en las portadas de los periódicos, pero es uno de los asuntos que sí que centran la atención. Por eso me parecía bastante relevante concretar, entrar a través de estas elecciones en Aragón, porque hay muchas cosas que son las que se van a medir, pero una de ellas, y van a tratar de poner el foco desde la derecha y desde luego una buena parte de los medios de comunicación y el propio Partido Socialista, también los disidentes del PSOE, tratarán de señalar a Pedro Sánchez por el resultado electoral. Es algo que ocurre siempre después de unas elecciones, ocurre dentro de los partidos políticos. Lo que pasa es que aquí se miden muchas cosas. Es posible, evidentemente, algo retrata sobre el estado de salud del sanchismo, pero también sobre
cuánto está dispuesto a normalizar el Partido Popular a Vox, a la extrema derecha. Aragón como prueba de la ultraderecha. La estrategia del Partido Popular es la que también se está examinando, se dirime. La jugada oculta que tiene el PP. ¿Pondrá el gobierno en manos de Vox? ¿Vox está dispuesto a entrar en los gobiernos o pretenderá seguir capitalizando poder, manteniéndose a una cierta distancia, pero entregando los votos para que pueda gobernar el Partido Popular? También veremos qué se mide, cuánta fortaleza tienen los partidos políticos ante esta convocatoria. Y quienes llegan desgastados también, evidentemente. Pero fijaos, es que además todo esto se abre con guerra interna entre el PP y Vox. Santiago Abascal dice que hay una campaña contra ellos promovida por el Partido Popular, una guerra sucia, dice Abascal. Lo que es sorprendente es que esa censura que pretende Pedro Sánchez sea celebrada por el Partido Popular, que ha dicho que la idea era de ellos. Que se peleen por el padrinazgo de las ideas en realidad no tendría que sorprendernos tantos, porque comparten prácticamente todas las políticas en Bruselas. A mí me sorprende todavía un poco la guerra sucia que pretende el Partido Popular con sus mensajes contra Vox y a través de sus terminales mediáticas, pero también tiene una explicación. El Partido Popular no quiere que se hable de su estafa política. El Partido Popular no es capaz de explicar, y está por aquí Feijóo estos días y debería explicarlo, por qué dice una cosa distinta en Murcia y en Aragón. No es capaz de explicar por qué en Bruselas apoyan las políticas de la inmigración masiva y el Pacto Verde que arruina al campo y a la industria, y en cambio en España hacen como que se oponen. No es capaz de explicar por qué el Partido Popular es el partido de los 1000 discursos, y eso es lo que tenían que explicar. Como no pueden hacerlo, pues se lanzan a la guerra sucia. No, a la guerra sucia se han lanzado miembros de Vox, que en estos días han filtrado unos audios donde se escucha a miembros de la candidatura del partido en esa región, en Aragón, cargando directamente, insultando al líder de Vox. ¿Cómo será? Son varios audios que quien los ha difundido ha sido el periódico ABC. Claro, según Abascal, todo esto es una guerra promovida por el Partido Popular. Hombre, si son excargos de Vox en Aragón, publicado en el ABC, pues una guerra más bien interna, más que del Partido Popular. ABC los publicó, allí se escuchaban miembros de la candidatura de Alejandro Nolasco insultando al líder nacional del partido por salirse del gobierno autonómico, y decían cosas como: menudo conocimiento de España tiene Abascal, no tiene ni puta idea, es un puto basto. Y los audios no tienen desperdicio, los tenéis en el periódico ABC. Pero bueno, esto ha hecho que la campaña allí pues cobre una cierta intensidad y este asunto pivote en torno a las últimas horas de contienda. Vamos a ver, en todo caso, porque de los resultados yo creo que sí que hay algunas cosas que son relevantes que se pueden poner encima de la mesa en estas horas, porque más allá de dónde acabe, cómo termine este encuentro electoral, de lo desgastado que pueda salir el Partido Socialista, el marco de que se examina en realidad el PSOE, el sanchismo, está bastante trucado, porque una comunidad autónoma no es un plebiscito sobre Pedro Sánchez. Pues eso es un análisis bastante poco serio. De hecho, como os decía, en más del 70% del gasto público que afecta a la vida diaria es competencia de las autonomías, el 70% del gasto. Es decir, allí podrán votar contra Sánchez, pero en realidad quien gestiona sanidad, educación, dependencia es el gobierno que les gobierna a ellos. Poco tiene que ver allí lo que diga Pedro Sánchez sobre Elon Musk. Las elecciones, además autonómicas, históricamente se explican mucho más por los liderazgos locales, por los pactos, por la gestión, por la proximidad del que se presenta, mucho más que por el gobierno central. Y el dato que decíamos antes, en el año 2003 el PSOE perdió autonomías mientras Pedro Sánchez ganó las generales meses después. Así que la correlación no es precisamente muy, muy fuerte. Por otra parte también, aquí vemos a una derecha que está hiperconcentrada. La derecha se ha convertido allí en un experimento, es un laboratorio de las alianzas PP-Vox y no precisamente un termómetro socialdemócrata.
si además vemos los datos un poquito de las tasas, Aragón tiene las tasas de envejecimiento más altas de España. Y esto históricamente favorece opciones conservadoras. Por lo menos hasta ahora ha sido así. Así que se podrán buscar muchas explicaciones. Sabremos ya el domingo si todo esto qué influencia tiene directamente en el voto, pero por ejemplo el voto progresista en Aragón está muy fragmentado. Está el PSOE, está CHA, está Izquierda Unida, está Podemos, ahora Sumar, y la derecha, sin embargo, se ha concentrado en torno a PP y Vox. Y allí donde la derecha concentra el voto, suele ganar incluso sin una mayoría social clara. O sea, que gana más la aritmética del bloque conservador que la antipolítica contra Pedro Sánchez. Y luego, cuando hay datos sociales, si Aragón de verdad fuera un test del fracaso del sanchismo, pues los datos sociales de las políticas del gobierno estarían funcionando mal. Pero es que Aragón ha alcanzado unos máximos históricos de ocupación en la EPA, en la legislatura. Allí también ha subido el salario mínimo un 54%, y eso beneficia especialmente a comunidades como esta que tienen empleo industrial o rural, como Aragón. Y es una de las comunidades autónomas que más fondos ha recibido del Estado para cohesión territorial y para reto demográfica. Así que poco podrán culpar los aragoneses al gobierno de Pedro Sánchez. Otra cosa es que lo que vayamos a ver aquí, lo que se esté experimentando realmente aquí, es el laboratorio de PP Vox. Un campo de pruebas para ver cuánto normalizan a la ultraderecha desde el Partido Popular. Y si después le dejan entrar en el gobierno, o le dan unas consejerías, o bien le dan unas migajillas, o bien con la mano por debajo mantienen los acuerdos. Porque en Aragón se han aplicado recortes en política de igualdad, memoria democrática, cooperación tras el pacto PP-Vox, se ha cuestionado consensos como la violencia machista, el cambio climático, derechos LGTBI. Así que Aragón, más que la salud del sanchismo, lo que mide es la tolerancia democrática del Partido Popular. Bueno, pues este fin de semana se celebran las elecciones. Alguna encuesta apunta, señala la fortaleza del PP y de Vox frente a la debilidad del Partido Socialista, y veremos. Mientras, el candidato del PP en Aragón tiene protagonismo esta mañana en la portada del periódico El Mundo. El cabreo de la gente puede servir para gritar como Vox o ser útil como el Partido Popular, dice el periódico El Mundo. Aunque hoy, en su persistencia, el periódico El Mundo vuelve a llevar a Zapatero a su portada. Lo que sí, queridos amigos, nos conduce a elegirla hoy a dedo, porque no estáis entre nosotros, porque no puedo votarla con vosotros, pues estamos en diferido todos, pero si hubiéramos hecho, yo habría defendido esta idea, si hubiéramos podido hacer nuestra habitual votación. Sabéis que cada día votamos a la portada más florida, la portada más manipuladora, por decirlo de una manera un poco contundente, un poco emocional. Pero esta fijación que tiene el periódico El Mundo con Zapatero lo vuelve a llevar a portada. Es muy gracioso, porque han conseguido que no le dejen participar en la campaña del Partido Socialista, que no lo inviten. Y en eso tenían razón. Antes era el gran invitado estrella a las convocatorias electorales, pero ahora, como le están zurrando todo el día con el tema de Venezuela, o con sus ingresos económicos, o con las actividades de intermediación en las que ha participado, o bla, 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 pues entonces han conseguido desactivarle políticamente, cosa que seguramente era precisamente el objetivo perseguido. Pero me llama la atención porque hoy Zapatero es protagonista, pero además en una noticia que es una no noticia, porque no hay nada realmente, que no hay ningún pronunciamiento ni ningún papel en lo que basarse, es una intuición. Zapatero se dispone a jugar un papel clave en el chavismo reciclado de Delcy Rodríguez. De hecho, tengo el honor de comunicaros que ya hemos decidido cuál es el nombre del primer premio que vamos a otorgar en esta sección en la búsqueda de la portada más florida. Premio Zapatero de la mañana. Para el periódico El Mundo. Porque, madre mía, qué fijación. Pero bueno, tenemos esto en su portada. En el periódico ABC, Salazar, el ex asesor de Sánchez, dice que ha colaborado en secreto con la campaña de Alegría. Asegura que nadie en el PSOE le exigió la dimisión. Ferraz asume la debacle en Aragón, pero la exministra no dimitirá.
Paco Salazar es que compareció ayer en la comisión del caso Koldo en el Senado y entonces le vimos por primera vez allí en una defensa sobre su relación con el Partido Socialista después de haber recibido estos señalamientos por acoso laboral y acoso sexual. El ex asesor de Sánchez. Dice el periódico ABC que ha viajado varias veces a Aragón para diseñar la estrategia de la candidata, que renegó de su vomitivo comportamiento con las mujeres. O sea que resulta que ha seguido ayudando al PSOE pese a lo que en los primeros días se dijo de él y de su comportamiento. Según el periódico ABC, este es el asunto. En La Vanguardia esta mañana, España ya tiene las capacidades militares que le pide la OTAN. El alto mando de la organización dice que no es realista que Europa tenga un ejército propio. Lleva una entrevista al presidente del Comité Militar de la OTAN, Giuseppe Cabo Dragone, que pone en valor la posición de España, las capacidades militares que la OTAN le estaría demandando y, sin embargo, según Giuseppe Cabo Dragone, ya lo estamos haciendo. Esto es uno de los asuntos que ocupan la atención esta mañana de los medios de comunicación, de los periódicos impresos, mientras la borrasca Leonardo deja 7.000 desalojados en Andalucía. Las fotografías ocupan también el espacio en la portada del periódico La Razón, que sí lleva su titular a las elecciones aragonesas. Vox bloqueará los nuevos gobiernos para reforzar su posición electoral. La derecha se alza en todos los segmentos de Aragón. Pedro Sánchez culpará del batacazo a la ola ultraglobal. Se anticipa el periódico La Razón en un ejercicio de magia y de esoterismo informativo, así como adelantándose, viendo a ver por dónde pueden ir las cosas. Pero bueno, han pasado otras cosas. Puigdemont, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, una victoria para el independentismo catalán, decía ayer Carles Puigdemont. Revoca la decisió, la sentència, i amb una contundència insòlita del Tribunal General. Però en segon lloc, sobretot, perquè és una plantofada molt dura al Parlament Europeu, que ha vist com se li han anul·lat. La sentencia no tiene efectos prácticos, pero lo que hemos sabido es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad a Puigdemont. Dice que falta de imparcialidad del eurodiputado ponente del suplicatorio, que formaba parte del mismo grupo que Vox, que ejercía la acusación contra el expresidente del Supremo. Pero lo que sabemos es que se ha anulado la decisión de retirarle la inmunidad a Puigdemont. Y aunque ahora este nuevo pronunciamiento jurídico no es que tenga un efecto práctico, porque ya no es eurodiputado, aguarda otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que resolverá si la ley de amnistía choca con la normativa europea, pero lo que resume todo esto es que está ganando en los tribunales europeos lo que los tribunales españoles aquí le están negando. Ese vendría a ser el rechazo. Pero claro, como ya no se habla de Puigdemont, como la cuestión en Cataluña está más normalizada y como el Partido Popular intenta acercarse un poquito a Junts para ver si los necesita, o bien para una moción de censura, o bien en el futuro para pactar con ellos, pues está jugando ya en clave de tibieza, hasta en esto, que se han pronunciado bastante poco. Pero bueno, mientras tanto, aquí vemos otras cuestiones que hoy centran la atención en la prensa de nuestro país. Fijaos, hay un lío montado con el Partido Popular y un caso de acoso sexual, acoso laboral en Móstoles, en la alcaldía de Móstoles. Esto fue denunciado por el periódico El País. Los populares han arropado en bloque al alcalde de Móstoles frente a una exedil que había realizado esas acusaciones, y lo que hemos sabido, y esto ha terminado en el debate público con una buena bronca, es que el Comité de Derechos y Garantías del PP archivó el expediente sobre esa denuncia de la concejala que acusó de acoso laboral y sexual al alcalde de Móstoles. Intentaron que esa denuncia no viera la luz, por lo menos es lo que hemos escuchado en los testimonios y en el Parlamento, porque ya veréis qué ajetreo. Para empezar, Isabel Díaz Ayuso dice que todo este caso es mentira. Claro, afecta, ella es la presidenta de la comunidad, en Madrid, a uno de los ayuntamientos de su comunidad. Dice que todo esto es mentira, que es un caso fabricado, pero la oposición le recuerda lo que le dijeron a esta mujer, a la denunciante, en su propio partido. Un caso fabricado contra el Partido Popular. El Partido Popular está para ayudarte. Ese amparo pasa por quitarte de la cabeza cualquier tipo de denuncia. Tienes que protegerte a ti, y protegerte es no hacer nada.
Ana Millán a una mujer víctima de acoso sexual y laboral por parte del alcalde de Móstoles, su mano derecha, vicepresidenta de la Asamblea, investigada por 4 delitos. No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer una solución. ¿Se imaginan ustedes acudir a una comisaría a poner una denuncia y que le dijeran eso? Te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia. Serrano, su número 2. Por cierto, no es tirar los tejos, es acoso. ¿Entiende la diferencia, señor Serrano? Esta mujer, víctima de acoso laboral y sexual, también acudió a usted, señora Ayuso, pero usted no se dignó a reunirse con ella. Sí lo hizo con su acosador, pero a ella le envió a sus secuaces para que le explicara que mejor la boquita cerrada. Ahora que se sabe todo, ¿qué va a hacer? Yo no he venido a este pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría, que se está hundiendo en Aragón y están utilizando, mientras Salazar está yendo al Senado, un caso fabricado contra el Partido Popular. No puede ser tan dócil ante los episodios de acoso sexual. Bueno, pues todas las contradicciones se han quedado a la vista en el Partido Popular, en un PP que para señalar, culpar y utilizar el caso Salazar le falta tiempo y sin embargo cuando se encuentran con esto, hoy en el diario.es también más datos sobre esa investigación. La exconcejala del PP acredita con pruebas el desprecio de Ayuso y su cúpula a la denuncia de acoso contra el alcalde de Móstoles. Los correos de la concejala de Móstoles desmienten al equipo de Ayuso y prueban que sí denunció acoso sexual, dice el diario.es esta mañana. La presidenta de Madrid se negó a recibir a la denunciante, a la que nadie en el partido dio amparo, tras escribir 9 correos a Ayuso, relatar a su dirección el acoso sexual y laboral que sufría por parte del alcalde y mandar un escrito de 20 páginas al Comité de Garantías del Partido Popular Nacional. Y nadie le hacía caso. Mientras tanto, Óscar López acusa de hipocresía al Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. Exijo ceses y dimisiones, después de ver lo que hemos visto durante estos meses y de haber escuchado lo que hemos tenido que escuchar. Y por cierto, hablando de hipocresía, también la del señor Feijóo, que acaba de respaldar una vez más a la señora Ayuso de manera cobarde. Y os diría, hay otros muchos asuntos que están sobre la mesa, algunos de calado internacional, que describen cómo se están agitando las cosas, cómo las observamos, cómo las vemos, una agitación en la geopolítica global. Después de la operación de Venezuela, es verdad que América Latina, Centroamérica, ha cambiado de registro. Ayer escuchamos por primera vez a Díaz-Canel señalando que Cuba está dispuesta al diálogo con Estados Unidos. La situación de la isla es muy mala, energéticamente están a solamente unos días del colapso. Estados Unidos dice que están dispuestos a conversar. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas. Y Cuba responde que ellos también. Que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones. Bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto. Así que las cosas se agitan en Centroamérica. Parece que en materia de política internacional le van saliendo los planes a Donald Trump, se van reubicando esas otras piezas. Bueno, mientras tanto hay una batalla extraordinaria. Luego, por cierto, que Donald Trump se dedica a dar lecciones a los europeos. Dice que Europa se está autodestruyendo, destruyendo a sí misma por culpa de la inmigración. Between immigration and energy, Europe is destroying itself, and they better get smart. And I love them all. I'm friends with everyone. Permite dar mensajes y lecciones a los europeos. Pero bueno, el gran pulso en todo caso, ya sabéis que lo está viviendo el gobierno de España contra los tecnooligarcas. La democracia no será doblegada, ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una sociedad en la que un tecnooligarca pueda meterse, como se metieron ayer, en los móviles de millones de ciudadanos y ciudadanas para decirles mentiras. Yo creo que la respuesta tiene que ser un no claro. Y no nos van a quebrar, porque la voz de la razón, de la mayoría social y de la democracia, evidentemente no va a ser doblegada por esos tecnooligarcas del algoritmo. Creo, señoras y señores, que hemos aprendido la lección. La mejor regulación, al igual que la mejor política industrial, es la que sí existe. Así que regulación se pueden encontrar con un pulso de medidas legales
contra Telegram, contra la red X. Otros pulsos se han librado en otros países. Y aquí nos lo recordaba un oyente, decía, cuidado, que aquí un juez estuvo a punto de cerrar Telegram, pero a unas horas de cerrarlo, ordenó el cierre y luego lo que pasa es que se suspendió, pero a punto de cerrar Telegram a costa de los derechos futbolísticos, de los derechos de imagen del fútbol, porque decían que fomentaba el pirateo. Y estuvo a punto de liquidarse, o sea que poder se puede hacer. Pero mientras tanto, ¿quién ganará ese pulso entre Elon Musk, Pavel Durov y el presidente del gobierno de España? Santiago Abascal, siempre dispuesto a lamer la bota del empresario extranjero, dice que Sánchez es un maldito lacayo de George Soros, de Bill Gates, y que todo esto en realidad es una batalla estética. Entonces ahora Sánchez es una especie de Robin Hood que se pelea con los multimillonarios. ¿Pero a quién quiere engañar? ¿A quién recibió Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa como primera visita cuando fue elegido presidente del gobierno? A un pobre, a George Soros, un multimillonario globalista, promotor de la inmigración masiva y por lo tanto destructor de las sociedades occidentales. ¿Quién ha premiado a Pedro Sánchez por ser un fiel cumplidor de todas las órdenes globalistas y de todas las órdenes del fanatismo climático? Bill Gates, al que han traído hace poquito al Congreso de los Diputados a intentar catequizarnos a los demás. Nosotros, por supuesto, ni fuimos. Por cierto, Bill Gates, que saben a qué se dedica, ¿no? Supongo que los ganaderos lo saben, a vender carne sintética. Santiago Abascal con sus ensoñaciones. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Recuerda que necesitamos tu ayuda, que los oyentes son quienes sostienen este programa. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas.